Hola, somos Marta, Mía y Laura de tercero E y os vamos a presentar el trabajo que hemos hecho de un semáforo. Ahora os vamos a explicar cómo hemos hecho el funcionamiento del semáforo. Tenemos aquí el semáforo con su barrera, también con su placa de pruebas y con su placa de Arduino, las cuales están conectadas por un cable que está conectado al ordenador, el cual tiene el circuito, y lo tenemos aquí y también lo tenemos con su circuito el cual es el que manda al semáforo que tiene que hacer y cuándo. Y ahora os vamos a explicar los componentes que hemos utilizado para crearlo. Vale, hemos usado 3 LEDs, los 3 colores del semáforo, rojo, amarillo y verde. Y aquí abajo tenemos el motor, que es el que controla la barrera, que está aquí con el sensor LDR, el que nos indica cuando hay un coche y cuando no. Luego aquí atrás pues, tenemos el cableado, que son el código y las contraseñas. Y ahora os vamos a enseñar cómo funciona. Ahora pueden pasar los coches y ya no. Y este es el código.